Nuevamente les doy la bienvenida. Muchas gracias por estar con nosotros el día de hoy. Pues hoy vamos a tener un tema bien interesante, es el tema de blockchain. De pronto lo hemos escuchado, está el término en auge, pero hoy vamos a saber de qué se trata, vamos a entender cuál es su importancia y qué beneficios trae. Entonces, los invito para que no se desconecten y pues ya algunos me conocen, mi nombre es Diana Dueñas, soy líder de mercado y producto para Stefanini Colombia y el día de hoy tenemos un invitado muy especial, es experto en el tema de blockchain, es Mauricio Tobar. Mauricio es cofundador de Blockchain Center Colombia y codirector del grupo de investigación INTI Colombia de la Universidad Nacional. Es investigador de tecnologías de la cuarta revolución industrial y representa el Nodo Colombia de la Alianza Blockchain para Latinoamérica. Además, Mauricio es ingeniero electrónico y tiene estudios de maestría en creación y gestión de empresas innovadoras de base tecnológica de la Universidad de Barcelona. Como ya les conté, hoy vamos a tratar todo lo referente con la tecnología blockchain. Pues sin más preámbulos voy a darle paso a Mauricio para que él continúe. Entonces los dejo con Mauricio. Mauricio, buenos días, gracias por acompañarnos. Muy buenos días para todos, pues un saludo especial para quienes están conectados y acompañan el webinar y un agradecimiento pues a Stefanini, a Carlos, a Diana por la organización de este webinar y espero que sea de mucha ayuda para ustedes, para el futuro de sus negocios y que nos divirtamos haciéndolo. Entonces, bueno, de nuevo, buenos días para todos. Hoy lo que vamos a compartir es qué es blockchain, cómo se aplica para los negocios. Vamos a tratar de evitar entrar en temas muy técnicos, vamos a irnos principalmente a temas aplicados y de negocios. Entonces, pues básicamente eso es lo que vamos a abordar y pues comenzaría con un tema que me parece importante y es que hay muchísima expectativa alrededor de esta tecnología y se han encontrado titulares de este estilo, como que blockchain le va a hacer al sistema financiero como Internet le hizo al periodismo. Y allí valdría la pena que ustedes analizaran cuántas noticias leen a los periódicos y al periodismo, perdón, y que analizaran cuántas noticias ustedes leen de periódicos físicos y cuántas hacen o cuánta información están consumiendo o están leyendo por internet de los mismos. Entonces, algún tipo de ese tipo de transformación en lo que se espera que tenga blockchain, similar con lo que internet le hizo a los medios, al periodista. Pero también The Economist le llama la máquina de la confianza y que va a transformar muchas de cómo lo funciona la economía. El Fondo Económico Mundial habla de la revolución pendiente de Internet, muy sustentado principalmente porque pues, en Internet podemos compartir persona a persona información, pero no así tan fácil compartir valor y blockchain abre esa oportunidad. Y lo que dice a veces es que para el 2020, que es en más o menos 8 meses, el 80% de las entidades financieras espera adoptar blockchain. Y los invito a que pongan el banco que ustedes quieran, su banco o el banco que se les ocurra, en Google y pongan blockchain al lado y van a encontrar que está haciendo algo con blockchain. Prácticamente todos los bancos están haciendo algo con blockchain en este momento, así sea en fase de exploración y de pilotaje, pero lo están haciendo. Pero también es muy importante, así como se está generando toda esta expectativa, también darle un poquito de realidad y no solamente blockchain, sino en general estas tecnologías emergentes y disruptivas, pues son eso, emergentes, es decir, están descubriendo los modelos, están descubriendo los casos de uso en los que pueden generar valor y realmente blockchain, vamos a verlo, tiene unas características muy, muy interesantes, pero no sirve para todo. Eso es muy importante y es una señal que también debemos tener en cuenta y es que pareciera por lo que vemos en los medios que es la panacea, pero ninguna tecnología lo es. Sirve para ciertas cosas, no sirve para todo y nunca deja de ser eso, una tecnología, una herramienta. Entonces, para ver qué es eso de blockchain,
tengo este video, les voy a presentar un video de 2 minutos que hizo la BBC de Londres, que es muy ilustrativo de cómo funciona y vamos a ver posterior a eso cuáles son las características. Y básicamente ustedes en ese video van a ver un caso de uso en un pago en un establecimiento comercial, haciéndolo con una tarjeta de crédito por un lado y por el otro haciéndolo con uno de los casos más conocidos del uso de la tecnología blockchain, que son las criptomonedas. Entonces, 2 minutos de mirar muy bien este video porque ahí vamos a extraer cómo es que funciona blockchain y cuáles son sus características. If you want to buy something normally using your normal bank card, this is what happens. I give my card details to the shop. The shop asks the bank if I'm good for the money. The bank checks its records to see if I've got enough in my account. If I do, it lets the shop know. It updates its records to show the movement of money from my account to the shop's. Oh, and it takes a little time for its trouble. Now, if you wanted to remove the bank from that system, who else would you trust to keep those records and not alter them or cheat in any way? I wouldn't trust you. I wouldn't trust you. In fact, I wouldn't trust any single person, but I might trust everyone. The idea is you don't have a central record of transactions. Instead, you distribute many, many copies of this ledger around the world. Each owner of each copy records every transaction. So, to buy something using cryptocurrency, I give the shop my details. The shop asks all the bookkeepers if I'm good for the money. The bookkeepers all check their records to see if I have enough. If I do, they tell the shop, and then all update their records to show the movement of money. So there's no way that a forged transaction can make it in. If I try to alter a ledger, it won't match all of the other copies. And it gets rejected. Oh, and one of them, at random, will be given a reward of some newly created cryptocurrency. This is how cryptocurrencies work. And remember, all of these bookkeepers, all of these ledgers, they're not actually people, they're computers. Lots of computers. Entonces, como podemos ver en el video, cuando registramos información en blockchain, no queda ya en un único servidor, donde si quisiéramos modificar podríamos contratar un hacker, aunque no va a ser fácil, pero es mucho más probable que pueda modificar una información. En este caso va a quedar en miles de puntos esa información. Incluso hay una frase que leí en un artículo y que me gusta mucho y que dice que blockchain es como Las Vegas. Lo que pasa en blockchain se queda en blockchain. Nada es imposible de hackear y esto también es importante decirlo, pero dentro de lo que tenemos, hackear blockchain cuando estás registrando información en miles de nodos es técnicamente casi imposible con la capacidad de cómputo que tenemos hoy. Entonces, eso le da ciertas ventajas. Por ejemplo, seguridad. Es decir, si quisiéramos modificar algún registro que está en blockchain, tendríamos que hackear al tiempo muchos computadores que están además localizados geográficamente en sitios distintos, que están conectados a través de un protocolo que utiliza Internet, y además tenemos que romper la criptografía. Y además de eso, tenemos que poner por lo menos la misma capacidad de cómputo que está protegiendo la red, que hay unas redes que tienen unas capacidades de cómputo altísimas. Entonces, dado eso, pues hay una dificultad inmensa en modificar información en blockchain. Otra ventaja es la descentralización, como lo hemos venido viendo. Vamos a ver el tema de confianza en algunos ejemplos, eso a qué se refiere. Como ustedes pueden ver en el ejemplo, el presentador de BBC trata de decir, bueno, ¿y qué pasa si puedo remover el banco? Y en general, blockchain puede servir para
quitar del camino a intermediarios que no generen valor. ¿Y por qué digo que no generen valor? Básicamente porque si una institución en la que tú estés depositando tu dinero o algún servicio o algún valor funciona bien, pues tú para qué quieres una solución alternativa. Pero las que no, las que concentran poder, las que concentran dinero, las que concentran información y lo utilizan mal, esas son susceptibles de ser reemplazadas y la confianza que históricamente hemos depositado en ellas, ahora la podemos depositar en esta tecnología. Vamos a irlo viendo en algunos ejemplos también. Si hacemos esa información de registros inmutables pública, pues podemos ser transparentes. Entonces también tiene unos elementos de transparencia interesantes. Y para algunos casos de uso, puede generar una rapidez en la transacción. En el video que les mostré, ese video tiene un problema y es que la transacción, por ejemplo, en el caso de la blockchain de Bitcoin, se demoraría 10 minutos en ser confirmada. Entonces, imagínense uno en un restaurante esperando 10 minutos para que se confirme una compra. Pues eso es una malísima experiencia en este momento para ese caso de uso con esa blockchain. Pero esa misma transacción puede ser una transferencia internacional y 10 minutos en una transferencia internacional con respecto a lo que hay utilizando los bancos o las casas de giro es muy bueno porque además el costo es casi cero. Entonces, todo depende del caso de uso para utilizar. Pero también tiene unas desventajas y las llamo temporales por una razón y es porque normalmente la técnica, y Internet es un ejemplo de eso, la técnica resuelve los problemas. ¿Qué problemas? De escalabilidad. Entonces, tenemos que seleccionar muy bien qué información llevamos a blockchain porque puede procesar cierto número de transacciones por segundo y pues cada vez que hacemos una transacción hay que pagarle a toda esa capacidad de cómputo que está asegurando la red, entonces tiene unos costos. No son costos demasiado elevados, pero si vas a hacer 1 millón de transacciones, pues eso ya te multiplica. Es complicado para pagos instantáneos y por eso lo planteaba en el ejemplo. Van a escuchar ustedes el consumo de energía que tienen algunas blockchain, es comparable con algunos países y también pues tiene problemas de almacenamiento de información. Por eso hay que seleccionar muy bien lo que llevamos para allá. ¿Y por qué digo temporales? Porque básicamente Internet, si ustedes se acuerdan cuando nos conectábamos por la línea telefónica y uno quería ver una foto, uno veía cómo esa foto iba descargándose casi que línea por línea y en ese momento se decía que Internet no iba a escalar y ahora vemos todos desde nuestras casas video de 4K y nos sobra ancho de banda para estar en todos nuestros dispositivos móviles trabajando y haciendo cosas. Entonces, es por eso que planteo eso. ¿Cuándo sirve? Y eso también, ¿cuándo no? Estas son algunas características, no todas, pero básicamente si hay múltiples partes intercambiando información, allí hay una posibilidad de que blockchain te genere valor, quitando tantas ineficiencias que hay, por ejemplo, en las cadenas de valor, etc. Esas partes que están interviniendo necesitan confiar en la información que están intercambiando. Si eso es así, entonces blockchain puede generarte valor o alguna alternativa. Los intermediarios no son confiables o no generan valor, entonces blockchain puede ser la respuesta y cuando necesitas mejorar la seguridad. Hay blockchain públicas y hay blockchain privadas. Ofrezco disculpas, no sé qué está pasando con los títulos que están quedando cortados como si la letra se hubiera agrandado. Entonces, hay unas blockchain que son abiertas y hay unas blockchain que son permisionadas. Prefiero llamarlas yo, pero también se habla de cerradas o privadas. Y unas tienes ventajas con respecto a las otras y otras, dependiendo de lo que necesites, escoges una u otra. Y en esto, ¿a qué me refiero? Hay un trilema en blockchain y es que tú puedes tener 2 de 3 características. Puedes tener, una de las características es velocidad, otra es seguridad y otra es descentralización. Puedes tener 2 de 3. Por ahora, no puedes tener las 3. Entonces, si la blockchain que estás utilizando es muy rápida, algo estás sacrificando. O descentralización o seguridad. Si es muy segura, seguramente esa blockchain va a ser lenta o también va a sacrificar centralización y así. Entonces, las características es que en las abiertas cualquiera puede participar. En las permisionadas hay que tener permiso para entrar, por eso se llaman permisionadas, es decir, son redes privadas. Hagamos de cuenta, para hacer un símil, aunque no es exacto, como si habláramos de Internet e intranets al comienzo, donde ambas generaban muchísimo valor
para las empresas. Algunos tenían precaución de irse a Internet y preferían las intranet porque además Internet tenía problemas. Entonces fue una alternativa. La velocidad son mucho más lentas. Las blockchains abiertas o públicas son muchas más rápidas las permisionadas porque puedes hacer el consenso entre pocos nodos mucho más rápido que entre muchos nodos como son en las abiertas. La seguridad es mucho más alta en las abiertas. Es prácticamente imposible modificar información en las abiertas. En las permisionadas es mucho más probable, sin decir que sea fácil, pero tienes una complicación y es que como estás identificado dentro de esa blockchain y si intentas hacer trampa, pues todos los miembros que hacen parte de esa blockchain permisionada te van a ver y normalmente son miembros de la blockchain permisionada, son tus clientes y tus proveedores. Entonces también hay un tema reputacional de no querer hacer trampa. La identidad es anónima y pseudonónima en las abiertas y las identidades son conocidas en las blockchain permisionadas. ¿Y cuáles son las oportunidades que vienen, por ejemplo, en todo el tema fintech? Y creo que ese es el único tema que voy a dejar abierto. Obviamente podemos dedicar toda la sesión al tema fintech, pero quiero que lo veamos en otros casos de uso. Y es que si ustedes ven estos dos datos de que por cada 100 colombianos hay 35 smartphones y nos damos cuenta que somos 47 millones, algo así. Eso nos da que más o menos hay 17 millones de smartphones en Colombia. Y si bien a la derecha, hay 17 millones de cuentas de ahorros activas. ¿Eso qué significa? Que si ustedes ven estos dos canales de distribución, pues son muy interesantes. ¿Cuál creen que va a crecer? ¿Y cuál creen que se va a estancar? Como canal de distribución. Entonces, es la manera de llegar y por las tiendas de iOS, de Android, pues ustedes ya saben que hay muchas opciones de billeteras para hacer transferencias de dinero, no todas ellas utilizando blockchain, pero pues evidentemente empieza a ser mucho más atractivo que la presencia física. Entonces alguien dijo, bueno, ¿y qué pasa si ya existe esto de las criptomonedas? Es dinero programado, sin intermediarios, es muy difícil de hackear. ¿Qué pasa si hacemos unos contratos bajo esa misma filosofía? Si programamos unos contratos. Contratos inteligentes que además, les adelanto, no son tan inteligentes. Es básicamente un código que cuando se cumplen unas condiciones, él se ejecuta. Pero ¿qué es lo diferente? Porque al final, ¿qué es un contrato? Un contrato son unas condiciones. Y una vez se cumplen esas condiciones, pues se ejecuta un beneficio o una penalidad. Y eso se puede llevar a un software y programarlo, sí. Es más, no necesitamos blockchain, no es necesario blockchain para programar un contrato en un software. Pero la diferencia es que cuando tú cuando tú diseñas un contrato en un software centralizado, no tienes la confianza de que alguna de las partes contrate un hacker para modificar ese contrato. En cambio, cuando pones ese contrato en blockchain, las dos partes pueden firmar que ninguno de los dos ni ningún tercero puede modificarlo, precisamente por esa característica de que lo que pones en blockchain no se puede modificar. Y además, ahora le puedes añadir valor. Puedes coger ese contrato y ponerle una moneda digital o una criptomoneda y una vez se cumplen las condiciones, de manera automática se ejecuta. Para entender esto, veamos ejemplos. Este es un ejemplo muy interesante de un seguro que es un seguro para, bueno, una pregunta para que se hagan internamente, porque aquí es un poquito más difícil hacer la interacción, pero ¿cuántos de ustedes han tenido problemas con los vuelos? No sé, Avianca, Latam, Chiva Colombia, bueno, todos estos, evidentemente tenemos unos problemas de que nos retrasan los vuelos, nos juntan vuelos, no nos compensan por eso como establece la ley. Entonces, lo que plantea este seguro es, oiga, ¿por qué no planteamos una nueva experiencia de los retrasos de los vuelos? Incluso que la empecemos a disfrutar. Y ellos lo que plantean es que cuando tú compras el billete de avión, compras este seguro. Y como la hora de salida de tu vuelo no la maneja solamente la aerolínea, sino que eso también está en miles de lugares, no en blockchain, pero en miles de lugares, en diferentes servicios, él lo que hace es calcular a través de un contrato inteligente, desde el momento en que está planeado y programado tu vuelo para salir y 2 horas más adelante. Si a las 2 horas ese vuelo no ha salido, él se ejecuta de manera automática y te paga la compensación. Y no hay nada que tú puedas hacer ni para acelerarlo, ni para evitarlo, ni la aerolínea, ni nadie, ni ningún tercero. Él simplemente mira la hora, el vuelo salió
2 horas y 1 segundo después te paga la compensación. Entonces, lo interesante de la nueva experiencia es que imagínense uno al minuto 57, a la hora y 57 minutos, rogando para que el vuelo todavía no salga y poderse ganar la compensación. Deja de ser una mala experiencia. Además, no nos toca ir a pelear al counter y demás, sino que es un tema automático. Pero algo muy importante, quiero ir por acá, y es, esto no solamente se puede hacer afuera, lo hacemos en Colombia. Y vamos a ver algunos casos, pero el mensaje que quiero mandar con estos casos es que estas tecnologías disruptivas y emergentes las podemos hacer en Colombia y no necesariamente tenemos que adoptar cosas de lo que está afuera. Si ustedes leen arriba este caso en Honduras, pues se darán cuenta que no es solamente el caso de Honduras, que prácticamente todos los conflictos armados en el mundo, su principal causa para generación de ese conflicto es la propiedad de la tierra. Y lastimosamente en Colombia y en esos lugares puede pasar la propiedad de un predio de una persona a otra por medios administrativos. Se ponen de acuerdo los funcionarios que lastimosamente se ponen de acuerdo y lo hacen. Entonces, para atacar este problema, hicimos un proyecto con recursos del Ministerio de TIC y Colciencias, desde el Vive Bogotá de la Universidad Nacional, para la Agencia Nacional de Tierras y que en el proceso de restitución de tierras se asegurara y se blindara todo el registro y todo el ingreso de información. Ya lo vamos a ver cómo funciona. De manera general, lo que pasa es que si tú tienes, por ejemplo, tu escritura en un solo lugar o en una sola o en un solo espacio de registro, pues se ponen de acuerdo las personas que se ponen de acuerdo y lo modifican. Pero si tú descentralizas ese documento en miles de lugares y lo conectas a través de un protocolo para que no pueda haber modificaciones, pues eso va a ser muy difícil porque tienes que contratar a un hacker y poner una gran cantidad de cómputo y romper criptografía y hacer una cantidad de cosas. Pero también pues es evidente que a nosotros no nos interesaría que nuestra escritura esté expuesta para que la lea todo el mundo. Entonces se protege con criptografía. Con criptografía de llave pública, llave privada, donde la llave pública todos la pueden ver y es una representación matemática única del contenido que está dentro de esa escritura, pero se representa como ustedes lo ven acá abajo, como un hash, como un número. Este número es una representación única de ese contenido. Y si ustedes le cambian un bit a esa escritura, el hash cambia absolutamente. ¿Y quiénes son los únicos que pueden ver el contenido? Quienes tienen la llave privada para ver, para entrar de la llave pública a la llave privada. Entonces, eso en este caso, pues son los funcionarios que intervienen en el proceso y el propietario. De resto, todos sabemos que ahí está la información de esa persona, pero no podemos verla. Entonces, les voy a mostrar, voy a salir un momentico porque está como fallando un poco el tema. Aquí está. Un segundo, por favor, les voy a mostrar cómo funciona el tema del registro de propiedad de tierras. ¿Me confirmas, Diana, si se está viendo mi pantalla? Ok, sí la estamos viendo, Mauricio. Ok, acá está. Dame un segundo. Entonces lo voy a poner a correr. Esto lo puedo minimizar. Un segundo. Entonces, lo que ustedes van a ver es lo que pasa en la Agencia Nacional de Tierras. Esta es la plataforma que ellos están utilizando. Básicamente el funcionario pone usuario y contraseña y además de eso tiene que hacer reconocimiento facial. ¿Por qué? Porque registrar información en blockchain es muy delicado porque de cierta manera la vuelves verdad. Pero una vez la registras no la puedes modificar. Entonces aquí el funcionario está registrando la información de una persona y cada cambio que haga va a tener que poner su cara, hacer reconocimiento facial. Y lo interesante de eso es que eso va a quedar registrado en blockchain también. Entonces, si quiere hacer algo que no es debido, lo va a poder hacer, pero va a quedar registrado con su cara, cuando lo hizo, con su usuario y contraseña y pues con su biometría facial. Entonces, eso es bien importante. Ahí se está creando el predio y cada vez que se dice guardar toda esa información va a un tema que se llama IPFS, que es como un Dropbox descentralizado, y el hash de esa información va a blockchain de Ethereum. Y así estamos dándole seguridad, doble seguridad al proceso. Posteriormente se añaden los documentos que van a IPFS, lo anterior eran como los datos más importantes del predio, y ahí ustedes van viendo cómo el documento se va integrando a la blockchain y posteriormente se puede ver que si básicamente pones a otra persona
o no pones bien tu cara, pues no puedes entrar a la plataforma a hacer ningún cambio, y si entras, pues queda registrada tu foto y todo lo que quieras hacer va a quedar bajo tu responsabilidad. Entonces, ese, digamos, es un caso de uso para asegurar registros de propiedad de tierras, y en este caso también para asegurar el ingreso de la información tan sensible como son escrituras y demás. Ahí ustedes pueden ver que el archivo, cuando se quiere entrar, pues no puedes ver el contenido, se va y se busca la llave privada que únicamente la tiene el propietario y los funcionarios que intervienen en el proceso, y con esa llave privada sí puede entrar a ver el contenido del documento. De resto, simplemente es una exposición de un hash que te va a pedir la llave privada y que solamente unas personas la van a tener. Ahí ustedes pueden ver que el reconocimiento facial no funciona si le pones algo enfrente de tu cara, pero si lo quita puede entrar. Entonces, básicamente en este caso de uso se busca descentralizar los documentos para darle seguridad y que no puedan ser modificados, y asegurar la entrada de información. Vuelvo a la presentación por acá. Perdón, un segundo. Ok. Identidad digital, lo que ustedes vieron no fue identidad digital, es simplemente reconocimiento facial, pero si no podemos ser reemplazados digitalmente, eso abre una gran cantidad de posibilidades para, por ejemplo, volver a tener el control sobre nuestros datos, y esas posibilidades se pueden hacer con blockchain. Hay varios proyectos trabajando en eso y se espera que muy pronto podamos tener lo que se llama identidad digital soberana. A propósito, el 23 de abril vamos a tener un meetup en el Vive Lab gratuito, donde se va a presentar un estudio de identidad digital soberana en Iberoamérica, que lo hicimos con la Alianza Blockchain Iberoamérica, Blockchain España, y donde están colaborando Bitcoin Argentina, Bitcoin Chile, Blockchain México, Blockchain Panamá y Blockchain Colombia. Y vamos a hacer la presentación en conjunto de esos temas por si quieren participar. En el tema de diplomas, hay un estudio que establece en Colombia, es un poco viejo, creo que es de 2014, que cerca del 10% de los certificados académicos del país son falsos. La gran mayoría de ellos de bachillerato, pero ustedes han escuchado funcionarios públicos decir que tienen ciertos estudios o certificaciones, y luego los periodistas van a averiguar en esas universidades y resulta que no. Ese proceso es muy complejo para los periodistas, pues porque tienen que ir a buscar a la persona que tiene la información, empezar a mandar correos, es bastante complejo. Y no solamente para los periodistas, también cuando nosotros como empleadores queremos verificar si las certificaciones de los aspirantes a entrar a la compañía son ciertos o no, pues es un proceso bastante complejo. Entonces, la Universidad Nacional está piloteando, nosotros estamos haciendo con ellos un mecanismo para utilizar blockchain en certificados, en la autenticidad de los certificados académicos de una manera muy sencilla. Entonces, básicamente, la persona que ya cumplió los requisitos del curso, esto se está probando en cursos de educación continua, el administrador, que es único en este momento de la unidad de administración de educación continua, sube en un archivo toda la información de las personas que ya cumplieron con los requisitos, y en ese momento el contrato inteligente lo que hace es varias cosas. Lo primero es que genera un PDF con la información del curso y con la información del estudiante, un certificado. Y a ese certificado se hashea, se saca una representación matemática única, es más, se hashea doble vez para poderle poner un código QR dentro de ese certificado. Y básicamente le envía a todos los estudiantes un correo electrónico con esta información, y lo vamos a ir viendo en este video. Creo que igual tengo que salir. Ah, no, ahí está funcionando. Entonces, básicamente ustedes ven ahí el PDF con el certificado, el código QR y el hash. Este que ustedes ven acá es el hash, que es la representación matemática de este PDF. Entonces, esa persona, ese estudiante, se lo puede enviar a un empleador, por ejemplo, y le dice, vea, o puede publicar el hash en su LinkedIn, y que cualquiera pueda ir a la plataforma de la universidad y verificar. Y como ustedes pueden ver, el empleador puede descargar el archivo y llevarlo a la plataforma de la universidad, y la plataforma va a blockchain y le confirma que esa persona hizo qué estudios, con qué intensidad de horaria y demás. También lo puede subir como si fuera un archivo de un correo electrónico, o en la parte aquí de abajo puedes poner el hash que has publicado en LinkedIn,
O si lees el certificado con un lector de código QR, él directamente te va a atraer a la plataforma y a consultarle a la plataforma si esa persona efectivamente hizo el curso o no. Entonces esto va a simplificar pues muchísimo todas esas consultas y va a generar mucha más confianza entre empleadores y aspirantes a ser empleados, entre otros beneficios, como ahorros en papel, etc. Seguimos, esto vuelve a comenzar, perdón. Este es un toolkit de blockchain que también desarrollamos con el Ministerio TIC, no se ha lanzado, pero es básicamente lo que busca es que personas que no tienen conocimiento técnico podamos entender cómo funciona blockchain. Y esto es código abierto y se puede utilizar. En este video vamos a ver un poco cómo funciona. Esto tiene una intro larga, entonces me lo voy a adelantar. Entonces, básicamente, lo que les decía, esto lo va a lanzar el ministerio, nosotros hicimos el desarrollo. Básicamente, entras a la plataforma, te explicamos cómo funciona blockchain, cómo funciona este toolkit. Puedes tener 3 casos de uso: subir documento, verificar documento y descargar documento. En el primer caso se le dice a la gente, ojo, no vaya a subir nada de información sensible como fotos en bola, porque esto va a blockchain y no lo puedes eliminar. Ustedes pueden ver en el mapa mundi cómo se descentraliza el documento y a la derecha los hashes en IPFS y en Ethereum. Luego, puedes verificar si ese documento que subiste si es el mismo documento que alguien te envió o que quieres certificar. Si no, la plataforma te va a decir que no es. Y si es exactamente igual, la plataforma te va a decir que sí es. Y lo puedes descargar y previsualizarlo. Esto, como les decía, es open source y ustedes van a poder encontrar cómo funciona y cómo fue construido. Incluso hicimos unos videos para explicarlo. Y parece un juego, pero esto es de los mayores casos de uso que hay. Por ejemplo, si ustedes supieron de los escándalos a final del año del INVIMA, esto tuvo también una inspiración en esos casos, y es que les falsificaban unas firmas en unos documentos y la gente no tenía cómo comprobar a menos de que se fuera al INVIMA. Entonces, con estos mecanismos, tú ya puedes simplemente ir a una página y comprobar si ese documento es o no auténtico. Un segundo, por favor, que esto vuelve a comenzar. Acá. Para procesos de votación, quiero que hagan una reflexión, y es si alguno de ustedes confía 100% en las votaciones. Si no es así, entonces necesitamos algo que nos ayude a dar confianza. Pero ¿qué pasa si registramos nuestros votos en blockchain? Pues esos votos no pueden ser modificados. Y eso tiene unas implicaciones muy interesantes, y para comprobar eso, con la Alcaldía Mayor de Bogotá hicimos un piloto en 3 colegios públicos distritales, donde los chicos seleccionan a sus líderes estudiantiles a través de un proceso de votación con blockchain. Más de 2.500 votos que van a estar ahí por siempre, no se pueden eliminar, y el proceso fue pues exitoso. Incluso nos ganamos un premio de innovación pública digital, como ustedes pueden ver ahí. Y ya estamos trabajando en una segunda fase de ese proyecto para llevar estas votaciones seguras y transparentes a donde también hay un problema, y es en las juntas directivas, en las asambleas y en las votaciones en universidades. Básicamente, ustedes saben, a veces hay una empresa que tiene el poder de 5 empresas para votar en una asamblea, para seleccionar los miembros de junta, para poner un ejemplo. Y pues entonces todo el mundo está pendiente ahí de que si meta 5 papelitos y que no meta 8, bueno, todos los problemas de desconfianza que tienen los procesos con votación física, que también tiene muchas ventajas, eso hay que decirlo, en comparación con las digitales. Entonces ustedes van a ver una primera parte en este video de cómo ese piloto de cómo ese producto para asambleas y universidades y juntas directivas se está desarrollando. Básicamente, ahí ustedes pueden ver, por ejemplo, un gremio puede crear un proceso. En ese proceso sube un archivo donde en el archivo están las personas que quiere que participen en ese proceso de votación o sus afiliados. A ellos les va a llegar un correo, se registran de una manera muy rápida, se abre una ventana de postulación, cualquiera se puede postular, y se puede postular pues poniendo una foto, poniendo su perfil de LinkedIn, poniendo un video de YouTube explicando sus propuestas y un resumen. Y después se cierra para todos la ventana de postulación y se abre la ventana de votación. Y la ventana de votación va a ser votaciones en tiempos reales, pero no de que cualquiera pueda ver quién vota por quién, sino que podemos ver en tiempo real el total de los votos, y si esta empresa ya votó
esta empresa no, esta empresa ya votó, esta empresa no y demás. Y al final, cuando se cierra la ventana de votaciones, salen los resultados finales. Pero nunca puedes relacionar quién vota por quién. Eso, digamos, es algo importante, pero también pues debes tener la confianza de que puedes revisar los registros y puedes hacer la auditoría al contrato inteligente de manera abierta, también con un mecanismo open source. Perdón un segundito, vuelvo y salgo. Cada vez que hay un video me pone algún problema. Ya vamos bastante adelantados, vamos acá. Por ejemplo, para temas de cadena de suministro, esta es Jessie Baker, de Provenance, una compañía británica, y ella lo que ha planteado es, bueno, ¿qué pasa si esta es mi compañía, lo que está aquí en el centro, y yo empiezo a registrar a través de sectores toda la transformación de mi producto? Entonces, esas pérdidas de insumos que a veces pasan, pues ya no se pueden dar porque eso lo estoy manejando en una automatizada y lo estoy llevando a blockchain. Entonces no se pueden cambiar los registros. Y voy a tener la información de lo que pasa en mi empresa de manera pues real. Pero además ella dice, ¿qué pasa si yo le pido a mis proveedores que registren toda su información de sus insumos, de a quién contratan, etcétera, en mi blockchain? Y yo como incentivo creo un contrato inteligente acá, donde ya no le pago a 120 días, sino que le pago a 30 días o le pago de manera inmediata. Entonces yo ya puedo ver esta parte de la cadena y si incluyo a mis clientes dentro de esa misma blockchain, pues yo puedo ver toda la cadena de suministro y puedo tomar decisiones con eso. Pero no solamente eso plantea ella dice, ¿qué tal si yo hago toda esta información pública para el usuario final? Si yo hago eso, estoy siendo una empresa transparente y hay mucha gente que le compra a las empresas transparentes por precisamente eso. Entonces están creando mercados de transparencia y de cierta manera eso es lo que ella vende. Pero también si tú estás acá y eres el cliente final y por ejemplo en este proceso es de medicamentos, entonces tú ya puedes verificar, porque todo esto ha ido quedado registrando en blockchain, tú puedes verificar de qué laboratorio vino y en qué momento se construyó o si no, y si se perdió la trazabilidad, pues es muy probable que ese medicamento sea falso. O para denominación de origen de vinos, entonces ya podemos ir a ver de dónde salió la uva de ese vino, o podemos ver ese corte que nos comemos o los diamantes de dónde vienen, y bueno, para todo el tema de trazabilidad, cadena de valor, cadena de suministro, denominación de origen tiene una implicación muy interesante blockchain. Tanto así que IBM y Maersk ya han hecho una joint venture para trabajar en estos temas, donde pretenden que todos estos actores estén intercambiando información en una misma blockchain y se ganen eficiencias. Por ejemplo, en Buenaventura, estas son las empresas que exportan, estas son las que importan, estos son los camiones, va al puerto, digamos, de Buenaventura, va al otro puerto, digamos, en Singapur y aquí va. Estos camiones pueden durar a veces 2 días parqueados. ¿Por qué? Porque la autoridad pública no les ha dado todavía el permiso para hacerlo o el puerto es ineficiente y demás en sus procesos y hay que hacer un papeleo. Con blockchain, como todo está quedando registrado en una misma base de datos compartida y descentralizada, desde que sale el camión ya puede ir pidiendo el permiso y ya puede ir cumpliendo los requisitos para que cuando llegue pues esté autorizado y de esa manera se puedan lograr eficiencias. ¿Qué tipo de eficiencias? Este es el director el CEO de FedEx, este es el CTO y este es Tam Scott, el que se creó el término de economía digital. Y en una conferencia ellos hablaban de que para FedEx la información del paquete es tan importante como el propio paquete y que ellos, el CEO decía que él no veía un potencial tan transformador desde la aparición de los contenedores. Entonces parece como exagerado estos temas, pero cuando ves lo que dice el Foro Económico Mundial, que la reducción de las barreras de la cadena de suministro para el comercio podría aumentar el PIB mundial en un 5%, pues ves que parece que hay un problema importante y que no es tan exagerado. O que el comercio mundial podría aumentar en un 15%. En Brasil la gestión del papeleo de aduanas puede durar hasta 12 veces más que en Europa. Les pregunto si creemos que estamos mejor que Brasil. Ya dejando, pues estos son algunos casos de uso, no me puedo extender más y no me quiero extender más, hay muchísimos más para explorar, pero la pregunta es, bueno, ¿y cómo se comienza con esto? Que esto, digamos, es muy complejo, qué es lo que hay que hacer y demás. Por nuestra experiencia, y esto no es solo para blockchain, sino en general para cualquier tecnología emergente, lo primero es formar talento humano. ¿Por qué? Uno podría pensar, no, contrata una consultora. Sí, pues la consultora viene, te hace el trabajo, te hace el desarrollo y se va y después tienes que pagarle el soporte de manera permanente y eso pues va a generar un poco de problemas, además de que tú no estás ganando conocimiento.
combinarlo sí es muy interesante. Si contratas una consultora, pero tienes un equipo que reciba el conocimiento, seguramente la consultora va a venir, te va a hacer el trabajo, le vas a pagar, pero ahora ya no vas a depender de ellos y vas a poder hacer nuevos productos hacia el futuro. Es muy importante el diseño centrado en el usuario y conocer muy bien al cliente. Y asesorarlo, porque muchas veces quieren meter tecnologías emergentes por meterlas, y hay veces hay que decir, esta tecnología no te soluciona, hay que utilizar otra, o hay que utilizar un Excel y te lo soluciona. Entonces, lo importante no es la tecnología, es el problema y es solucionarlo. Y diseñar centrado en el usuario. Normalmente nosotros diseñamos para quien nos está contratando o queremos hacer lo que nuestros ingenieros creen que es lo mejor, pero ninguno de los dos lo va a usar un usuario en particular. Y esas personas son las que hay que traer para probar la plataforma que estamos desarrollando. Y la última recomendación es no empezar por proyectos mega grandes que pongan, por ejemplo, en peligro la producción de una empresa, sino seleccionar un piloto pequeño que represente cómo funciona la empresa. Y una vez utilizado, solventado o solucionado el problema con ese piloto pequeño y demostrado que la tecnología sí le agrega valor, ahí lo podemos ampliar y escalar. En este mundo 2.0 a 3.0, ustedes pueden ver pues, todos los servicios que estamos utilizando ahora, Chrome, Dropbox, Skype, Facebook, etcétera. Todo esto es Internet centralizado, es decir, hay una compañía detrás que está teniendo todo el control sobre estos datos y que de cierta manera toma las decisiones de cómo los utiliza. Pero ya le están trabajando muchos proyectos en alternativas descentralizadas, donde por procesos de comunidad es que se toman esas decisiones y donde muchas veces los datos ya dejan de ser de estas empresas y pasan a ser de control de los usuarios. Porque claro, estas empresas te dicen los datos son tuyos, bórralos cuando quieras, pero uno no tiene el control sobre esos datos en realidad, aquí tú tienes el control de estos datos. Y como esos hay miles de proyectos que están trabajando en diferentes áreas. Yo les puedo asegurar que el 95% de estos proyectos no lo va a lograr, pero si lo logran 3 o 4, te transforman 3 o 4 sectores. Entonces eso va a ser también muy interesante. Es una oportunidad también de que blockchain tiene apenas 10 años y en contratos inteligentes, que es cuando se abre a temas diferentes de fintech, la aplicación, nos lleva más de 5 años este desarrollo. Entonces, en el caso del BioLab, llevamos trabajando 3 años en el tema, podríamos decir que estamos que si aceleramos podemos alcanzar la punta en un tiempo, en 2 o 3 años, pero que empezamos con 2 años de retraso y pues eso es una oportunidad. Díganme qué otra tecnología podemos decir eso. Inteligencia artificial tiene 60, 70 años de venirse trabajando. Hay grupos dentro de la universidad que vienen trabajándolo hace 25 años. Entonces, es una oportunidad de mercado, pero también, así como es una oportunidad porque es muy emergente, pues es muy joven y tiene muchos problemas por solucionar. Y está muy hecha por ahora para geeks. No, es muy difícil que el público en general pueda entender muchas de estas cosas y eso es la oportunidad, porque el que lleve estas soluciones al uso general, pues va a encontrar un mercado muy, muy interesante. Entonces, quiero dejarlo por ahí de manera un poco equilibrada, de que hay una gran oportunidad, pero que también hay mucho trabajo por hacer, que esto no es simplemente entrar y recoger frutos en 1 o 2 meses, sino que debe ser una apuesta a largo plazo si realmente queremos transformar y generar unos grandes mercados hacia el futuro. Y les agradezco mucho por el tiempo y estoy muy atento a sus preguntas. Bueno, abrimos entonces el panel para que la gente pueda hacer pues todas las preguntas. Las pueden hacer en la sección de preguntas o si quieren les puedo habilitar el micrófono como prefieran para que directamente le pregunten a Mauricio todas las dudas que tengan. Nos pregunta Iván Erazo, legalmente, ¿qué entidad vigila esta tecnología? Incluso Internet tiene ICANN. Digamos, se regulan los casos de uso, no las tecnologías. Por ejemplo, si ustedes ven el caso Uber, no es que alguien regule Internet, es que entra un caso de uso alrededor del transporte, entonces ahí empiezan a intervenir ciertas instituciones. Si tiene que ver con temas financieros, entran otras instituciones. Entonces, no hay una regulación y yo creo que hay que llamar a eso que no hay una regulación por la tecnología. Hay que regular
los casos de uso que ya conozcamos, no regular demasiado pronto, porque si no, nunca van a aparecer y esos mercados nunca los vamos a poder explorar. Hay que regular simplemente lo que proteja al usuario en los casos de uso que ya sepamos cómo funciona. ¿Me hago entender? Si nos adelantamos, entonces no lo vamos a poder hacer y lo hacen en otro lugar y después llegan y nos imponen todas estas soluciones. Y creo que ese es el equilibrio que hay que tener entre proteger al usuario y no matar la innovación. Lastimosamente en muchos temas, no solo en muchos temas en Colombia no adoptamos esa filosofía, sino que decimos, como no entendemos, vamos a limitar y después de que entendamos, vemos. Y pues eso normalmente los países no hacen eso. No sé si contesté la pregunta. Ok. Enver Navia me está pidiendo que le habilite el micrófono, entonces le estoy habilitando en este momento el micrófono a Enver para que pueda formular la pregunta. Vale, gracias. Mauricio, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Un gusto. Bien, yo tengo una inquietud en cuanto al tema de monetización. Es claro cuando en el Bitcoin y en tu ejemplo que colocaba en el video, pues uno, de alguna manera, alguno de los que está participando en la red tiene una recompensa y ahí pues digamos que monetiza el colocar sus computadores a disposición para la red. Pero por ejemplo en el caso de Honduras o en el caso del piloto que mostraste de las elecciones, ¿ahí cómo se hace la monetización? Esa es una muy buena pregunta, te agradezco. A ver, sí, digamos, y además es una reflexión importante, no sé por qué no estaba esa diapositiva, pero tenemos que tener en cuenta que este es un cambio un cambio de paradigma similar a cuando no había internet y lo hubo. Entonces es muy difícil, es muy diferente vender zapatos en un centro comercial que vender zapatos por internet, ¿no? Y en general es muy diferente vender periódicos físicos a cómo cobras por servicios de información a través de los portales en internet, ¿no? Entonces, ahí cambia el modelo de negocio. Y acá estamos en ese momento donde, oiga, tenemos el modelo de negocio de empresas de internet centralizado que ya se sabe cómo cobran, o cobran por publicidad, o cobran por una comisión, o cobran por lo que sea, pero ya estamos cambiando el modelo hacia algo descentralizado. Entonces, los modelos de negocio y las maneras de monetizar ya no necesariamente pueden ser las mismas del internet centralizado. ¿Cuál es la oportunidad? Que el mundo lo está explorando. Y entonces, si hay alguna idea novedosa de cómo capturar valor de esta tecnología y que no haya nacido, pues podemos ser los primeros. Pero hay muchas alternativas, digamos, ya hay muchas posibilidades, por ejemplo, lo que les comentaba Jessie Baker. Ella cobra por los nuevos mercados de transparencia que abren las empresas a través de la utilización de sus productos. Lo que tú decías, las criptomonedas pueden ganar por poner minería, asegurar la red o por verificar las transacciones. Pero también los exchanges o las casas de cambio de estas cripto ganan por comisión, básicamente cada vez que tú haces una transacción, porque ellos son mundo centralizado en realidad y por eso ustedes escuchan tanto de hackeos de esas casas de cambio, porque ellos son casi como un Facebook, digamos, o como un Amazon, para hacerlo más similar. Y hay otros modelos de monetización, por ejemplo, el que nosotros utilizamos es que yo soy universidad, entonces no podemos ser demasiado innovadores en monetización o en cómo cobramos. Pues básicamente nosotros cobramos por el desarrollo y pues no cobramos tampoco barato, ¿no? Entonces nosotros de entrada cobramos por el desarrollo que se hace y ese es otro modelo, evidentemente clásico porque pues somos una universidad, pero estamos explorando a través de un spin-off otros modelos ya de monetización a través de blockchain. Pero entonces con eso lo que quiero decir es, ya hay algunos mecanismos, tengo toda una presentación de modelos de monetización donde se describen en blockchain qué modelos de monetización se están imponiendo, pero también la reflexión es que esto no está dicho y que el mundo está experimentando. Por ejemplo, ahorita lo que se está haciendo más popular son los que se llaman unas STO, Security Token Offering, básicamente como salir a bolsa,
como si tú eres una empresa constituida, por ejemplo, en Amazon, y necesitas financiación adicional, entonces sacas una financiación para ese proyecto y pues ya no vas a la bolsa de valores para pedir más recursos, sino que lo haces a través de una STO y puedes recaudar millones de dólares en cuestión de segundos a través de plataformas especializadas para eso. Entonces, hay diferentes mecanismos y están naciendo, pero esto todos los días va cambiando y mañana te encuentras con una nueva y ojalá algunos de los que estamos en este chat planteemos la siguiente, ¿no? Perfecto, Mauricio. Nos pregunta María Constanza Rivera. Quiero trabajar un proyecto de firma de contratos electrónicos. ¿Cuál es la diferencia de trabajarlo vía firma electrónica o blockchain? ¿En dónde está el valor agregado de trabajarlo con blockchain? Sí. Esto también es importante y es que blockchain sea seguro y tenga estas características no significa que las tecnologías existentes no lo sean, ¿no? Eso, digamos, es claro que, por ejemplo, en soluciones como firma electrónica son seguras y son difíciles de hackear o de modificar. La diferencia con blockchain es que, de cierta manera, le quitas el poder a una sola institución y eso es una señal que mandas al mercado y le dices, esta firma no la estoy haciendo solo yo, sino que la están haciendo miles de personas. Esta firma no la estoy garantizando yo, sino que la están garantizando toda una red descentralizada sobre la cual yo no tengo control. Entonces, distribuyes esa confianza en miles de puntos. A veces no es necesario, me hago entender, y por eso hacía el énfasis de, en algunos casos de uso, de pronto lo que tenemos ya es suficiente, pero en otros sí es necesario. Entonces, si adoptar blockchain te genera valor y el mercado lo percibe así, hay que utilizarla, pero si no, pues no hay razón para utilizarla. Mauricio nos pregunta Marco Mendoza, ¿dónde puede encontrar más casos de éxito del uso de blockchain aquí en Colombia? Aquí en Colombia, yo conozco que XM, que es la filial de ISA, está trabajando temas, el Banco de la República con un par de bancos están haciendo cosas, está también trabajando Da Vivienda de manera muy interesante, está trabajando Carvajal. Eso digamos, es como los casos de éxito que yo conozco. Pero evidentemente tienen que haber muchos más que no han hecho marketing o que no han salido a la luz y que uno pues no puede decir que no hayan más, pero esos son los principales que conozco alrededor de esta tecnología. Si estás en Medellín hay un Blockchain Center allá que tenemos y si estás en Bogotá, en el ViveLab Bogotá y a través de Stefanini que también estamos, digamos, haciendo esta alianza en conjunto. Perfecto. Francisco Salvador pregunta, ¿no hay todavía un problema con la parte final de la cadena blockchain? Ejemplo, con los wallets de criptomonedas sí son hackeables. Por otro lado, ¿no hay un problema con la recuperación de la información si se pierden las claves de seguridad? Esa también es una muy buena pregunta. Hay algunas wallets, son billeteras donde tú guardas las criptomonedas para quienes no conocen del tema y no son billeteras también, es una aplicación. O es una aplicación o es una USB. Hay de esas opciones. Entonces, básicamente sí, hay riesgos asociados a que te puedan hackear la billetera. De las billeteras de aplicaciones móviles, en los últimos años, no recuerdo haber escuchado muchos casos. Es más común que hagan hackeos a las casas de cambio o a los exchanges que llaman, pero he escuchado muy poco de estos. Pero en solución a eso, lo que se planteó en el ecosistema es utilizar unas USB que se desconectan de internet y allí, digamos, tú haces el registro de las llaves de tus criptomonedas. Y pues sí, con respecto a la llave privada, tú empiezas a tener el control sobre tu dinero, ya no lo depositas en un tercero, pero eso también te trae responsabilidad. Entonces, si tú no resguardas bien esas llaves privadas, que son básicamente, por ejemplo, 16 palabras, es una llave privada. Si no las resguardas bien y las pierdes, pues pierdes tu dinero, porque así como ya no corres el riesgo de que un tercero pueda hacer algo malo con tu dinero,
pues ahora la responsabilidad la tienes tú. Entonces, si no estás dispuesto a asumir esa responsabilidad, es mejor que sigas confiando en otro tercero. Si quieres tener control sobre tus temas, pues entonces tienes que tener mucha responsabilidad con esas llaves privadas, porque la tecnología es tan segura que si las pierdes, no puedes recuperar tu dinero. Bueno, nos quedan 2 minutos para responder unas últimas preguntas. Iván Erazo me pide que le habilite el micrófono. Entonces, Iván, buenos días, adelante. Te acabo de habilitar el micrófono para que puedas hacer tu pregunta. Ok, buen día, primero que todo. Mi nombre es Iván Erazo, gerente de sistemas de la empresa Via Solutions. Bueno, la siguiente pregunta. ¿Cuáles son los requerimientos o qué se necesita para que nuestras empresas desarrollen proyectos propios con esta tecnología? Me interesa saberlo. Lo principal es formar talento humano. Lo segundo es que también los tomadores de decisión tengan el conocimiento mínimo de las ventajas y de los casos en los que pueden utilizar esta y otras tecnologías. Me hago entender, no solamente esta, que tengan muy claro para qué sirven y para qué no. Y con esa conjunción de los dos, de alguien que tiene la idea de negocio y que conoce el mercado, y alguien y un equipo o alguien que puede desarrollarlo, pues ya hay un primer elemento. Lo segundo es que siempre hay que pensar en el mercado y desde ese punto de vista hay que diseñar pensando en el cliente directamente y en solucionar una necesidad real y que genere valor. Y para eso, para hacerlo fácil para el cliente, pues es absolutamente necesario el tema de diseño. Entonces, no solamente el tema de negocio y el tema de desarrollo software, sino que el tema de diseño es fundamental. Lo cuarto es que básicamente seleccionen un piloto pequeño, es nuestra recomendación, para experimentar. Con eso, si se equivocan, pues no van a perder millones de dólares, sino que pues hacen una inversión de varios pilotos de $10,000 o algo así, y aprenden rápidamente y barato, y pueden corregir. Nosotros utilizamos metodologías Scrum también para minimizar los riesgos, y es que básicamente cada 10 días hábiles o cada 2 semanas nos reunimos con el cliente y le vamos presentando prototipos, y a los 10 días ya sabemos si nos estamos equivocando o no, y más o menos cada mes traemos usuarios reales a un laboratorio de Gesell que tenemos en el laboratorio del ViveLab. Entonces, ahí en ese laboratorio de Gesell es como cuando ustedes ven películas y hay policías interrogando a los malos, y pues del otro lado no se puede ver nada porque hay un vidrio que solamente se puede ver de un lado. Eso es una cámara de Gesell, pero de un lado está un usuario interactuando con la plataforma y del otro están unos expertos mirando su experiencia, y de acuerdo a su experiencia vuelve y se hacen cambios dentro del código y dentro del diseño para mejorarlo de acuerdo a lo que el usuario final quiere, porque al final ese es el que lo va a utilizar. Entonces utilizamos estas metodologías para saber dónde nos estamos equivocando muy rápido y muy barato, y esas son como las recomendaciones. Empezar formando gente sí es fundamental, porque si no, pues va a ser muy difícil. El conocimiento, todas estas industrias al final se basan en conocimiento de aprendizaje. Y las herramientas y las tecnologías van a ser eso siempre, herramientas. Pero detrás lo importante es el conocimiento. Bueno, ya por último, una última pregunta de Leonardo Arangure. Nos dice, a futuro y de acuerdo a tu experiencia, ¿es posible que esta tecnología pueda ofrecer a los clientes una solución real de acuerdo al negocio? ¿Puede crecer y ser exitosa a futuro en Colombia considerando que la implementación actual no es muy grande? Sí, evidentemente, y esa es una muy buena pregunta, porque, digamos, estamos acostumbrados como empresas, yo también he sido empresario, a que queremos apostarle a mercados o a productos que el mercado esté pidiendo inmediatamente. Y si ustedes se ponen a analizar cuánto utilizan ustedes de Internet de las Cosas, cuánto utilizan ustedes, bueno, utilizamos inteligencia artificial sin saber que la estamos utilizando, pero en general, en estas tecnologías emergentes hay una curva de adopción. Están los early adopters, están los innovadores, luego viene el público en general y luego vienen los retrasados. Y pasa en todas las tecnologías. Y si queremos estar
para el público grande, en la tercera fase, pues hay que empezar a experimentar con los innovadores y hay que asumir ese riesgo. Porque si queremos entrar cuando ya lo está adoptando todo el mundo, pues ya no tenemos ventaja, la ventaja la tienen otros. Entonces, todo depende de la visión. Si mi empresa no está dispuesta a arriesgar para después ganarse un gran mercado en un par de años y ir probando productos que le vayan generando caja, pero pues que nos permitan aprender, pues va a ser muy difícil. Pero si tenemos esa orientación, hay una posibilidad, y no solamente con blockchain, con todas las tecnologías emergentes, que si le empezamos a apostar ahora que no hay una gran adopción, para que en 2 años, cuando haya la gran adopción, o 3 años, cuando haya la gran adopción, nosotros tengamos el producto, pues ahí vamos a tener la oportunidad. Entonces, es una muy buena pregunta porque sí, hay que aceptarlo. Digamos, el común de la gente, el 80% de la gente, no utiliza ninguna de estas tecnologías hoy. Pero hace 7 años, es más, 2007, hace 12 años nadie utilizaba aplicaciones móviles, pues porque ni siquiera existían estas cosas. Y hace 5 años nadie utilizaba, el grueso de la sociedad no utilizaba cloud computing. Y ahora casi que si te emprendes lo usa. Entonces, no es mirar solo la radiografía del mercado de hoy, es mirar un poco más hacia adelante de lo que puede pasar con estos mercados y ahí sí ya es decisión de cada una de las empresas. Si quieres apostarle a lo de hoy, no te metas en tecnologías emergentes porque no vas a encontrar el mercado. Normalmente incluso esto hay que crear el mercado. Pero si quieres apostarle a un gran mercado en el futuro, evidentemente tienes que empezar ya cuando no hay una gran adopción para que tú muevas para que tú muevas el mercado para que sea el que haga la adopción, que tu producto sea el que genere la adopción. Y eso pues son mercados de millones de dólares. Tenemos una última intervención, me pide Lucas Argañarás, quiere hacerte una pregunta, entonces estoy habilitando el micrófono a Lucas. Lucas, buenos días. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Hola. Mauricio, una última pregunta rápido. ¿Qué consejo le puedes dar a una persona que para empezar a desarrollar en blockchain, código y plataforma, por ejemplo Python, o en qué ustedes están desarrollando? Digamos, las blockchains que nosotros más hemos investigado, porque, digamos, para nosotros tomar la decisión de qué blockchain utilizar, miramos varios criterios. Uno es sobre todo la comunidad de desarrollo detrás. Todo esto es open source al final, pero hay unas que tienen comunidad muy fuerte y hay otras que definitivamente no, pues no, tienen mucho marketing, ¿no? Entonces, para no extenderme demasiado y sin decir que esas tienen que ser, Hyperledger es de la Linux Foundation y ahí están montados los IBM y están montados los Oracle y están montados los AWS. Entonces, tiene por un lado la ventaja de tener todo este soporte de estas grandes compañías, pero también tiene toda la ventaja de poder apoyarse de toda la comunidad open source de Linux que viene funcionando pues desde hace mucho tiempo. Entonces, ese digamos ellos no utilizan token, Hyperledger es más una blockchain para blockchains permisionadas, entonces ahí pueden explorar alguna posibilidad. ¿Qué ventajas tiene? Tiene ventajas de mayor velocidad, pero tiene desventajas en cuanto a seguridad. No es tan segura como las otras. Entonces depende del caso de uso, ¿no? Si necesitas seguridad inmutable, tal vez Hyperledger no es la opción, pero si necesitas mayores transacciones y, por ejemplo, consorcios y demás, es una muy buena opción y tal vez de las mejores. Entonces depende del caso de uso. Está Ethereum, que es básicamente para contratos inteligentes también, diseñada desde el comienzo para ser una plataforma de contratos inteligentes. Y creo que la mayor cantidad de desarrolladores que están trabajando contratos inteligentes están trabajando en Ethereum. Y realmente ha habido un movimiento muy interesante y cuando ustedes van y miran el mercado, los casos de uso, una gran parte se están haciendo por Ethereum o por Hyperledger. Pero los mejores desarrolladores, aunque son pocos, están trabajando sobre Bitcoin. Pero Bitcoin tiene unos problemas de lentitud, entonces lo que se está haciendo es, Bitcoin es muy buena cuando necesitas toda la seguridad. Es la red más segura, es la más inmutable de todas. Pero se están creando unas segundas capas sobre Bitcoin para poder hacer contratos inteligentes. Eso lo está haciendo una compañía
argentina que se llama RSK, y es muy interesante porque puedo llevar el código de Ethereum o el mismo lenguaje de programación que se llama Solidity a RSK y utilizan la misma máquina virtual. Entonces es muy interesante porque puedo programar y puedo escoger si llevo a Ethereum o si llevo a RSK sobre Bitcoin y quiero más seguridad. Y también se está sobre Bitcoin desarrollando una cosa que se llama Lightning Network, que es como una red de rayos, y es para hacer pagos instantáneos y a costo prácticamente cero, y eso sí funciona, que parece que sí está funcionando, lleva más de un año en operación y crece cada día. Puede transformar el comercio electrónico, pues porque básicamente puedes hacer compras incluso de cafés o algo así a costo cero y de manera inmediata. Es muy, muy interesante y también es descentralizado. De ahí para allá, pues hay otras, hay Quorum, está R3, que es muy para bancos y para temas financieros. Quorum es una copia de Ethereum con un punto de revisión adicional, pero pues tiene detrás a JP Morgan, entonces eso tiene mucho marketing. Y de ahí para allá hay como 1500 más. Entonces creo que dejo de darte nombres, pero también lo importante es que ustedes sepan que esas tecnologías tienen unas ventajas para unas cosas y otras para otras. Y dependiendo del problema, uno escoge cuál va. Entonces, por ejemplo, para cadenas de suministro, lo que hemos visto es que lo mejor es Hyperledger. Para temas en general de contratos inteligentes está un poco mejor Ethereum. Y para seguridad total y resguardo y para transferencias de valor, Bitcoin es la mejor. Entonces, depende del caso de uso. Bueno, creo que esto ha sido todo por hoy. Muchas gracias, Mauricio, por tu tiempo y por toda esta información que nos has compartido. A las personas que asistieron a este webinar, muchas gracias. Les estaremos compartiendo las memorias al correo con el que se registraron. Pues muchas gracias a todos y feliz día. A todos, muchas gracias.